alegro. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido entonces de la clase anterior. Rápido, y porque un poco en realidad lo que sigue vamos a retomar y avanzar un poquito más. Empezamos entonces a ver la semana pasada el ciclo de los 13 principios de fe de Maimónides, que habíamos dicho por qué ellos, porque es la base de lo que es el enfoque judío de la vida. O sea, realmente los 13 principios van desde lo más básico, desde cosas como muy simples, o sea, quién es Dios, cómo maneja el mundo, cómo hace las cosas. Esperen que voy a cerrar la puerta acá. Y así empieza a avanzar en todo lo que son los pilares de la fe judía, digamos, de la mirada judía del mundo, de la vida. Bueno, entonces la semana pasada hemos empezado con el primer principio que dice, espérenme que me faltó encontrar una cosa que necesito tener acá, un segundo me voy a demorar. Bueno, no un segundo, un par de segundos. A ver. Bueno, ya va a aparecer. La semana pasada hablamos del primer principio que habla de la realidad de Dios, ¿sí? De su realidad única. Dios es uno. Acá estoy encontrando. Acá, este es. Ahí estamos. Un segundo más. Me acompaña en internet. Bueno, lo que empezamos hablando la semana pasada es del concepto de la emuná, ¿sí? De la emuná, traducida en general como fe, pero que dijimos que en realidad no tiene que ver con la fe, con la creencia ciega y dogmática, sino que por el contrario tiene que ver con una fe basada en un conocimiento lógico de las cosas, que se podían experimentar de diferentes maneras, ¿sí? Y habíamos dicho que cada nivel de conocimiento es más avanzado que el anterior, y que uno debería llegar a entender la existencia de Dios de una manera lógica, así como sabe que si pongo 4 caramelos en una bolsa, no puedo sacar 8. O sea, ese era el nivel del conocimiento que teníamos que llegar de Dios. El principio dice así, que el creador, yo creo con fe completa, que dijimos, creo no quiere decir creer. Hubo una cosa que no dije la vez pasada y que siempre me gusta dar este ejemplo. Ya la palabra creer en sí misma tiene una connotación que es negativa, porque si hablamos con alguien y le decimos, nos vemos mañana a las 5, por ejemplo a mí, que suele costarme un poco llegar puntual, me dicen, nos vemos mañana a las 5, entonces yo respondo, sí, creo que estoy a las 5, creo que sí. Ya en ese creo que sí, estoy dejando un lugar a dudas, creo que sí, lo uso como para poner un punto de duda en una frase. Entonces, por eso decimos que la palabra creencia, el creer en Dios, por el judaísmo, no es fiel al concepto de lo que es la emuná. La emuná es saber con seguridad absoluta de la existencia de Hashem, a la cual llegué a través de distintos medios, pero que una vez que llegué a ese saber, hace que yo tenga que poner toda mi vida en consonancia con ese saber y empezar a actuar de acuerdo a esa verdad. Eso es lo que hemos hablado la semana pasada, del concepto de emuná desde el primer principio de Rambam. Entonces ahora vamos a entrar en el segundo, que el segundo principio dice así. Dice así. ¿Dónde estás? Acá. El segundo principio dice, yo creo con fe completa que el Creador, alabado sea su nombre, esto es lo que vamos a ver hoy, no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. ¿Sí? El Creador no tiene cuerpo y no se le puede atribuir ninguna semejanza corporal. ¿Qué quiere decir este principio? Hemos hablado la semana pasada de la existencia de la característica de Hashem con, habíamos dicho que era la causa primera de todas las cosas, ¿se acuerdan? Que era causa de todo existe porque Él lo creó, y todo depende de Él, este es el concepto de causa primera, pero Él no depende de nada. O sea, Dios creó el mundo, crea el mundo y la realidad a cada instante, hay una recreación constante de las cosas hoy existen porque Hashem está dándoles la energía de vida que dio desde el primer momento,
todo depende de él, porque en el momento en que Hashem diga, ¡pum!, esto ya no tiene sentido de existir, desaparece, aunque nos parezca que es imposible, pero él no depende de nada. Es decir, él da vida a todo, pero su existencia es independiente de todo, de toda fuerza, de todo ser, de toda entidad, de todo, 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 todo. Ahora, esta existencia única, dijimos por un lado, que habla de, la semana pasada hablamos de esto, de que de él depende todo, pero nada depende de él. Y ahora vamos a darle un paso más al concepto de la existencia única. ¿Qué quiere decir esto único de la existencia de Hashem? Único quiere decir que no hay semejantes, no hay otro como él. También hoy saqué de los mismos libros que habíamos empezado, o sea, de los cuales estamos armando el shiur, de este de Maimónides y de un compendio de los 13 principios del Rav Schneerz, que está compilado por el Bolo, de acá, el cordobés exportado, pero cordobés en fin. Y lo que dice es esto, quiero leerles entonces el comentario que hace, el primer comentario, como hicimos la semana pasada, o sea, repaso, hemos leído el principio de Maimónides y la explicación, y después vamos a ver los comentarios. El segundo principio dice así: la unicidad de Dios, nos habla de la unicidad de Dios. Es decir, saber que esa existencia de la que venimos hablando, eterna e independiente de todo, es la causa de todo, es única. No una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie, porque uno podría decir, bueno, sí, el pingüino de no sé dónde es uno, el único mamífero que, no sé, X cosa, ¿no? Podría haber buscado algún ejemplo. Pero dice, cuando hablamos de Hashem es uno, no es así como decir, es uno dentro de la especie de los mamíferos, dentro de la especie de los no sé qué. Uno único, la única entidad que es realmente única e incomparable con otras, no tiene semejantes. Entonces, no es único como uno que tiene semejantes, ni tampoco como un hombre que está compuesto, es decir, no tiene partes. Por lo tanto, por lo tanto, como un hombre se podría dividir en varias unidades. Dice, todo esto Hashem es no. Hashem no es divisible, no es semejante a nada, es único. Y sigo leyendo y ahora vamos a volver para atrás, ¿sí? Tampoco es como una unidad material que puede ser divisible infinitamente. Dice, una persona uno puede decir, bueno, el individuo es un todo, pero un todo que podemos dividirlo en órganos, en células, moléculas, átomos y demás. Dice, así ese concepto no aplica, no es el concepto de Dios del judaísmo, sino que un todo indivisible. Él es una unidad única e indivisible que no hay otra en ningún aspecto. Y sobre este segundo principio, atestigo lo escrito, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cuando hacemos Shema Israel y decimos la palabra Echad, hola tía Chuchi, te veo ahí, decimos la palabra Echad, lo que tenemos que pensar en Echad, ¿se acuerdan cuando hablamos en Tefilá que cada palabra es un concepto? Cuando decimos el Echad tenemos que pensar en Hashem es uno, único, indivisible, no hay otro como él, no hay comparación con otro, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a preguntarnos. Vamos a empezar a preguntarnos porque hay un montón de cosas que hacen ruido. Hablamos del concepto, el tema de la causa primera, lo hablamos la semana pasada, lo vamos a pasar un poco de lado, ¿sí? Él no depende de nada, pero todo depende de él, lo dejamos un poco como que ya estuvo hablando. Ahora dice, no es una unidad que tiene semejantes, ni tampoco uno como un individuo de una especie. No como un hombre que está compuesto y por lo tanto se puede dividir en varias unidades. Cuando hablamos de Hashem, nos referimos a Hashem de muchas formas. Uno dice, ¿cómo es Dios? Bueno, Dios es como un padre. Creo que esto un poco lo dije también la semana pasada. Dios es como un padre, o Dios es como un rey, o Dios el todopoderoso, porque puede todo, a diferencia mía que no puedo todo. Y empezamos a plantear a Dios en términos humanos. Eso es lo que se llama, ese concepto, es el antropomorfismo, es decir, llevar todo a conceptos humanos, a conceptos como los hombres, para poder entender la realidad de alguna manera. Porque lo que nos va a decir Rambam, me estoy adelantando el final, es que por más que intentemos
entender a Dios, cómo es, cómo actúa, por qué actúa y demás, Rambam nos dice en este capítulo, y vamos a llegar a esa conclusión, no hay ninguna manera de entenderlo. No hay manera de entenderlo. ¿Por qué? Justamente por lo que dice acá, porque su realidad es única. Única, incomparable e indivisible. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es tu mamá? Y bueno, mi mamá es así, es parecida, viste, a la vecina que tiene así, así, es parecida a ella físicamente, y emocionalmente sí, es buena como alguien muy bueno. Y uno empieza a relatar, a describir a una persona o a una realidad de acuerdo a las semejanzas con otras cosas parecidas. Entonces uno se va haciendo una imagen. Dice, bueno, eso es lo máximo que podemos llegar a conocer de Hashem. Tratar de establecer semejanzas, pero sabiendo que en realidad no tiene nada que ver, porque su esencia es diferente. Es como querer comparar alma y cuerpo. Y uno puede decir, bueno, pero el alma es, no sé, como la vela, que la llama, que sube, y el cuerpo es como la parte de abajo. Pero tratamos de encontrar ejemplos concretos de una realidad que nos es intangible, ¿no? Es totalmente intangible. Entonces, el concepto número 2 nos habla de este punto, ¿sí? Dice la realidad única de Dios. Voy a aprovechar, ya, bueno, no hace falta. Entonces, como decía al principio, que el creador no es corporal, no le alcanzan las influencias corporales y no puede nada compararse con él. Entonces, ahí vamos. Voy abriendo y cerrando los zooms, acá está. No puede ser divisible. Y acá en el concepto de divisible vamos a entrar en un tema dilemático y controversial. Si hay gente, si hay un sabiondos de Hasidut acá, vamos a encontrar un punto que ya podrían preguntárselo y vamos a ver si se les ocurre. Entonces dice, sino que el Hashem es una unidad única e indivisible y no hay ninguna otra igual a él en ningún aspecto. O sea que no puedo decir, digamos, cuando uno habla de la mano de Dios en la Haggadah de Pesaj, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Nos referimos, dijimos, a Dios de maneras humanas para poder tratar de captar quién es, de captar su esencia. Pero sabiendo, tenemos que saber todo el tiempo que esa descripción nos queda chica, ¿sí? Que uno habla como si en realidad su esencia es única, incomparable y no se le parece a ninguna otra entidad, ni ninguna otra entidad se le parece en su totalidad. Entonces, empezamos a tomar partes. Bueno, en cuanto al Rahamim, la misericordia se maneja de esta forma como un padre. En cuanto a la justicia, es un juez justo, ¿no? Y empezamos a describirlo de acuerdo a sus actos. Pero sus actos, fíjense, cuando vayan pensándolo, ¿no? Hablamos de los actos, pero los actos no hablan de su esencia. ¿Por qué? Porque si yo dije que Dios es bondadoso, entramos en la pregunta de, bueno, pero a veces hace cosas que nos hacen sufrir y nos hacen poner tristes. Entonces, ¿qué? Dios no es bondadoso. En términos humanos, no alcanza a decir bondadoso. En términos humanos, no alcanza a decir justo, porque uno puede decir, no, pero no es justo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a nuestros ojos humanos, en nuestra realidad, desde nuestra existencia distinta a la de él, las cosas se ven distintas. Bueno, entonces por un lado explicamos esto. ¿Por qué nos referimos a Hashem de maneras humanas, antropomorfismo, para bajarlo de alguna manera que podamos entender y vincularnos con el concepto de Dios, porque si no realmente es totalmente inaccesible? El tema de las partes, no tiene cuerpo, nada corporal se le puede atribuir y no es divisible, no se lo puede dividir en partes. Quiero ver qué estoy escribiendo acá. Hay un concepto que hay un concepto que es conocido, ¿sí? Que el alma es una parte de Hashem. ¿Lo escucharon? ¿Escucharon hablar de esto? Habrán escuchado, ¿sí? Y hay distintas opiniones de distintos jajamim en cuán literal es esta expresión, ¿sí? Hay rabanim que dicen, lo que vamos a estudiar ahora a continuación, hay otros que dicen, es como si fuese Hashem, tomando el ejemplo, o sea, es como si fuese una parte de Hashem. Y hay opiniones que dicen, es una parte de Hashem. Y en ese punto Rambam presenta
un llamado de atención y dice, ojo con esto. Porque si uno dice, a ver, espérenme que voy a poner silenciado acá. Ahí está. Dejo igual para que cualquier cosa, cada uno pueda poner el micrófono habilitado. ¿Dónde estaba? Si el concepto es que Hashem, digamos, que cada alma es una parte de Hashem, separada de alguna manera de Hashem, estaría oponiéndose a este principio de Rambam de que no tiene partes. ¿Sí? O sea, si puedo sacar un pedazo y ponerlo en otro lado, quiere decir que hay pedazos. Entonces, Rambam viene y explica este concepto y dice, este concepto hay que entenderlo de la siguiente manera. El alma es la creación más divina que existe. Lo más divino de la creación. Pero el alma es una creación. Y si estudiamos cuando leemos la tefilá de la mañana, ¿sí? Uno dice, Hashem, el alma que pusiste en mí es pura. No estoy citando literal, no traje el sidur más de mi parte, pero no me acuerdo literal. Pero decimos, tú la creaste, tú, atá barata, atá yatzarta, vos me la pusiste, atá nafasta vi, beatá me que vi, y vos la vas a sacar. O sea, vos sos el que administra esta alma directamente, como administran todas las cosas, ¿sí? Pero hay una diferencia en el concepto del alma como parte de Dios, o el alma como una creación puramente espiritual, digamos, de alguna manera. ¿Se entiende este concepto? O sea, ¿se entiende la diferencia? Una cosa es decir, una parte de Dios está en mí. Y fíjense cómo uno puede empezar con un poquito de una estructura psicológica un poco rara, a empezar a decir, si hay una parte de Dios en mí, entonces yo soy Dios. Y no es, hay una filosofía, que yo en eso no me meto mucho porque siempre me doy cuenta de todo lo que me falta estudiar de filosofía cuando me meto en estos temas, pero que llegó a armarse una idea de que Dios, si nosotros hablamos de que en cada cosa hay energía de Dios, porque Hashem está poniendo energía para que esa cosa exista, porque cuando Hashem no quiera que exista, esto desaparece, entonces podríamos decir que en esta taza está Dios. Entonces yo tengo que rendir culto a la taza, porque la taza es una parte, es Dios en taza, y Dios en cinta, y Dios en cuaderno, y Dios en mí. ¿Se entiende esto? Entonces, primero entender que el alma es una creación divina, y las cosas tienen esa energía divina, como hablamos en el de Tefilá, de Cayer, de Berajón, no me acuerdo en aquel momento, que lo que nos toca es hacer que esto pase de ser puramente material a ser espiritual. Pero esa energía divina es el alma que tenemos dentro nuestro, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con el concepto de es una parte de Dios, porque si es una parte de Dios uno empieza a entrar en cosas complejas, y si vamos a hacer un poco de historia, uno podría decir, vamos a ver, ¿desde dónde salió la idea de que hay muchos dioses? ¿En qué momento? Si Adán era uno, Adán, Eva eran uno, estaban ahí en el Gan Eden, llega el día del Padre, se miran uno al otro y dice, ¿a quién saludamos? ¿A quién nos creó? ¿Cómo es el día del Padre? Y se dan cuenta, no, fue Dios, Dios nos creó. No hay otro, no, Dios fue Dios, Dios te dijo, no comas del árbol, Dios. Ellos tenían clarísimo que había un Dios, un creador, más que nadie. Se lo habrán transmitido así a las generaciones. ¿En qué momento la gente pasa a creer que una piedra era un Dios, o que el sol era un dios, o que una madera era un dios y demás? Cuando empiezan a pasar estas cosas que se empiezan a degenerar los conceptos. Entonces, al principio, en el principio de la historia, la gente era monoteísta. Era monoteísta, había un solo Dios, Dios el creador del mundo, lo entendemos, lo conocemos, ¿sí? A Él alabamos, a Él hacemos los sacrificios, toda la historia, todo lo que hay que hacer, las ofrendas, todo a Dios. De repente pasan dos momentos de la historia que marcan como un quiebre en este monoteísmo, que no fueron momentos, pero fue un proceso, que la gente empieza a conectarse con la creación para llegar al creador. Empieza la gente a ver lo divino en el sol, a ver lo divino en la luna, a ver lo divino en la naturaleza,
y en vez de que su mirada vaya a Dios, qué grosso, creador del sol, creador de la luna, quedan enganchados más en lo concreto, que es decir, el sol es la fuerza creadora, o es la luna, o es la naturaleza, o son los astros, o demás. Entonces, hubo un pasaje del creador a su creación. Y como la creación es lo concreto, porque es más concreto el sol que Dios, aunque igual sea inalcanzable el sol, a la gente le fue resultando más fácil. Entonces, primero decían, alabamos al sol porque el sol es la creación de Dios. Y después se olvidaron de la segunda frase, y así como en tantas cosas que nos pasan hoy en día, que escuchamos una frase, por ejemplo, Beata le reajaca moja, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esa es toda la Torá, el resto ve y estudia. Bueno, no, nos olvidamos del resto ve y estudia, nos quedamos con ama a tu prójimo como a ti mismo, esa es toda la Torá. Bueno, eso que pasó, que nos pasa hoy con esto, es lo que fue pasando a lo largo de la historia. La gente fue perdiendo la conciencia del creador y quedándose con la creación. Y así cada vez fue más, conectándose con el intermediario, pensando que la llegada a Hashem, a Dios, al creador, era inaccesible, ¿sí? Si uno piensa cuando la gente que cree en brujas o en adivinos y demás, es una manera más concreta y más cercana de llegar a esa relación con Dios, que para poder llegar a tener una relación con Dios cercana, hay que nutrirla un montón. O sea, si de repente alguien que no tiene idea le dicen, andá, rezale a Dios, no tiene forma. ¿Qué sé de él? Que no tiene forma, que no tiene nada de corporal, que no se parece a nada, que nada se parece a él. ¿Cómo me puedo relacionar con este Dios? Entonces, eso es lo que va llevando a que la gente, por esa necesidad de conectarse con algo más concreto, empiecen a caer en la idolatría. Primero, acertadamente, entendiendo que esa era la creación de Dios, y que a través de esa creación se acercaban al Creador. Pero más adelante fueron perdiendo la segunda parte y quedándose enganchados a la creación, al mensajero, al intermediario, y entonces nosotros tenemos que tener muy claro siempre que un principio, digamos, estamos hablando del principio número 2 del judaísmo, y nos hace entender esto: el judaísmo no tiene intermediarios, no son los rabinos ni los maestros intermediarios, simplemente son acompañadores en el camino de conocer a Dios, el creador, y el eje y el foco, digamos, de donde tienen que estar dirigidas nuestras tefilot, nuestros pedidos y nuestro todo. Bien. Entonces, también al mismo tiempo uno podría decir, bueno, pero volviendo al concepto del alma, Dios puso el alma en el cuerpo, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero la Torah dice, insufló el alma en el cuerpo. O sea, si yo hago un globo, inflo un globo, parte de mi aire queda en ese globo. Entonces, hay una parte divina, Hashem puede haber soplado y haber quedado una parte divina así de él en el humano. Pero de vuelta, el concepto de insufló es porque nosotros pensamos en que si yo quiero inflar un globo, yo lo inflo así. Pero no quiere decir que necesariamente esa sea la realidad de la expresión que usa la Torá para explicarnos este concepto, cómo Dios puso el alma en el ser humano. Entonces, ¿qué podemos decir del alma en conclusión? Si sabemos que una parte de Dios no puede ser porque Dios no tiene partes, ¿qué podemos decir del alma? Que el alma es de origen puramente celestial. El alma es lo único que sigue teniendo esta característica que hablamos, creo, en la clase anterior, que es de la nada. ¿De dónde sale el alma? Porque de dónde sale la persona podemos estudiar biología y entender de dónde sale la persona. De dónde sale un bebé, cómo se arma un bebé y demás. Pero de dónde sale el alma, no hay una explicación biológica, fisiológica o médica que nos diga de dónde sale. De dónde sale el alma es la creación de origen celestial, quizá única, que todavía tiene ese espíritu de la creación directa de Hashem. Entonces, bien, hasta acá un concepto. Hablamos un poco sobre el alma. O sea, se imaginan que si Maimónides dice que no entendemos nada de la realidad, ¿cuánto yo puedo? Menos, pero por lo menos para tratar de entender estos conceptos a mí me parece importante. A veces meterse como en lío cuando uno dice, pero uno dice una cosa y el otro dice otra, pero me parece, y siempre lo digo, que uno tiene que saber cuando hay
una confrontación de alguna manera de opiniones, entre opiniones que son válidas, para poder entender por qué uno dice blanco y el otro dice negro. Bueno, porque al final no están diciendo cosas tan distintas. Es la creación más celestial, es la creación más directa que hay de Hashem, pum, poniendo algo directamente en el ser humano, el alma. Es lo más celestial. Entonces, en ese sentido es lo que podemos entender esta expresión de el alma es una parte de Hashem. Es una creación directa de Hashem, distinta de Hashem, ¿sí? Lo más parecido a Hashem que hay, pero Hashem es Hashem y no es ni siquiera las almas, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de la existencia única de Dios, su existencia única, Hashem es único y no hay nada comparable con él, quiere decir que la diferencia es cualitativa. Hay una diferencia en la esencia de las cosas. No es que tiene más o que tiene menos, o que es más increíble porque puede llegar a muchos lugares y nosotros no podemos tantos lugares al mismo tiempo. Todas esas cosas son antropomorfismo, son formas de bajarlo para tratar de entender qué quiere decir que Dios puede más cosas que nosotros, ¿sí? Pero cuando hablamos de la diferencia entre Dios y toda la creación, es que hay una diferencia de esencia, que hace que haya algo de lo incaptable, ¿no? Que no se puede captar, que no se puede percibir. Y fíjense que dice la Torá que Moshe fue el que más conoció a Dios, y dice, Moshe casi como que conoció a Dios cara a cara, y Moshe solo pudo verle la espalda. Esto es lo que dice, lo que la Torá y los Jajamim me enseñan. ¿Qué quiere decir la espalda? Tiene espalda, tiene frente, tiene cara, tiene ojos, entonces si mira para adelante no mira para atrás. También, de vuelta, un antropomorfismo dice, es como que si uno ve a alguien de espalda, uno puede decir, más o menos era alto, flaco, no sé, morocho. Podemos hacernos una idea de quién es, pero difícilmente podemos estar seguros de quién es cuando lo vemos de espalda. Dice, Moshe, que fue el que más cerca estuvo de Dios, que hablaba con él cara a cara, fíjense, bueno, solo pudo verle su espalda, es decir, pudo hacerse como una imagen de qué quiere decir que es Dios. Moshe Rabbeinu, o sea, nosotros fíjense que le contamos. Bueno, y dice así este pasú que lo quería leer, espero haberlo marcado. A ver. Dice así, Maimónides en la Guía de los Perplejos expresa lo siguiente: percibirte es percatarse de la incapacidad de contemplarte plenamente. Para ti el silencio es alabanza, mas en cuanto a vuestros labios, vigilad lo que pronuncian, porque Dios está en los cielos, elevado por sobre todo, y tú, ser mortal, eres de la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Dice, por más que vos puedas decir y hablar de Dios, es poco lo que vas a poder entender y captar de la realidad de Hashem. Ahora yo podría parar acá y decir, bueno, si es tan optimista Rambam con respecto al conocimiento de Dios y nos dice, basta, lo único que vas a saber es que no van a conocer nada, ¿por qué estamos tratando de profundizar y de entender en el concepto de Dios? Y yo creo, me respondo, ¿no? Esto es de elaboración, que uno necesita entender, conocer a Hashem. Dijimos la semana pasada que para poder realmente confiar en Dios, y ahora vamos a entrar en esos conceptos, necesito saberlo. Entonces Rambam nos dice, estudia todo esto, para que vos llegues a darte cuenta que lo máximo que vas a poder saber de Dios, por lo menos, es quién no es. ¿Sí? Fíjense, decimos, no depende de nada. No tiene cuerpo, no tiene partes, no hay otro parecido a él en el mundo. Entonces uno ya puede empezar a descartar y a decir, bueno, a ver, esta cinta, ¿tiene partes? Sí, bueno, no es Dios. Esta persona, ¿tiene partes? Sí, bueno, no es Dios, ¿no? Empezar por vía negativa, le llama por vía negativa, por lo que no es, a poder entender si esto es Dios. Y el mismo trabajo que estamos haciendo ahora tan así como minucioso con respecto a Dios, es lo que vamos a lograr hacer al final de los 13 principios con el judaísmo. Vamos a poder llegar a saber a través de estos 13 principios si de eso que me están hablando es judaísmo o es otra cosa, ¿sí? Porque si se opone a los 13 principios así como fuertemente, bueno, quiere decir que estamos hablando de otra cosa. Entonces, por ahora estamos hablando de Dios y es como muy abstracto, pero a medida que vamos avanzando en los principios, el concepto se va haciendo más fácil de relacionarse y de entenderlo, y se va haciendo mucho más que tiene que ver con nuestra vida. Cuando empezamos a hablar de la Torá, cuando empezamos a hablar
del cumplimiento, de la relación entre el hombre y Dios, de la relación entre, bueno, de Mashiach, no sé, de demás, todo lo que trata Rambam acá, vamos a ver que después se hace como mucho más relacionable con nuestra vida. Pero por ahora dice, vos tratá de entenderlo hasta donde entiendas que no entendés nada. Parece un trabalengua, pero algo así. Bien, ahora, nota 179, página 16, 116. En resumen, dice así, hasta acá, en la explicación a este pasuk dice lo siguiente, y no es que estemos terminando, sino que estamos terminando con la parte más teórica. Cuando hablamos de la unicidad de Dios, que Dios es uno, Ejad, Hashem Ejad, lo que estamos diciendo es uno, no como un lápiz, que puede haber otros lápices parecidos. No hay nada que se le parezca. Es único, es decir que no existe otro. 3, es indivisible, no tiene partes. 4, es incomparable. Él en su totalidad, imposible compararlo con otra esencia porque no hay nada que sea igual a él en su totalidad. Inimaginable, no podemos ni siquiera imaginarlo, pues la imaginación funciona utilizando cosas que ya sabemos. O sea, yo me imagino, alguien me dice cómo es un unicornio, bueno, es como un caballo con un cuerno, ¿no? Y con cola de muchos colores. Entonces, un caballo que vi, con un cuerno que vi, y con muchos colores que vi, y me imagino un unicornio. Pero si no hubiese visto nunca un caballo, si el unicornio no se pareciese a un caballo, y no tuviese algo como un cuerno, y no tuviese color, y yo no conocería esos conceptos, no podría nunca entender qué es un unicornio. Bueno, lo que nos pasa con Dios es esto. Es cómo, pero todos los cómo no terminan de hablarnos de una realidad similar a otra existente. Es importante destacar que el primer precepto que se está encomendando al judío cumplir es recitar el Shema Israel, es decir, concientizarse de estos dos conceptos, que son los conceptos que nos referimos hasta ahora, que Dios existe, que es el uno, y que Dios es uno, que es este. Estos son la base, podríamos decir, base del judaísmo. Cuando decimos Shema Israel, estamos diciendo esto. Yo sé que Dios existe, es eterno, está antes de todo, creó todo, crea todo, y todo depende de Él. Y no hay nadie como Él, ni nada como Él en la existencia. ¿Sí? Ahora, este concepto también tiene que ver con el concepto de fue, es y será. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de, hay una canción y ahora se me fue de la mente, y bueno, no me acuerdo, ya vendrá, pero que habla de este concepto, ¿no? De que es Él, fue, es y será. Fue, es y será tiene también que ver con el concepto de lo eterno, ¿no? Del más allá del tiempo. Nadie puede haber sido, ser y ser en el futuro para la eternidad, durante toda la historia y todas las generaciones. Entonces, ese punto de Dios es, fue, es y será, y que está al tanto y al manejo de todas las cuestiones que suceden en el mundo todo el tiempo, tiene que ver con este principio de Dios es uno y ese uno mismo no cambia a lo largo del tiempo. Ese mismo Dios, el Dios que fue con Abraham, el Dios de Egipto nuestro, y el Dios de nuestros bisnietos y tataranietos seguirá siendo el mismo. Entonces, y por ende, como leemos muchas veces, Él y su Torah, ¿no? Esa unidad de Dios y su Torah, que es como la manifestación más concreta de Dios al humano, son lo mismo y no cambian. Esos dos conceptos que son muy fuertes en cuanto a Dios y en cuanto a la Torah. Que ya vamos a volver ahí. Bueno. Ahora, decir esto, decir que Hashem es uno, marca tres... decir que Hashem es uno marca tres conceptos, eran tres o eran más o cuatro, no importa, bueno, muchos conceptos que es importante remarcar. Primero, Dios es uno quiere decir que no dejó emisarios a cargo. Entonces, cuando la gente, emisarios para transmitir su mensaje, ni gente que necesite que le transmita cosas. Entonces, cuando si hubiesen estado claros los principios de Maimónides, cuando la gente empieza a rezarle al sol para que le lleve el mensaje a Dios, hubiese dicho, no, para un poco, porque acá algo no está bien, porque Dios no tiene emisarios. Las creaciones no son sus emisarios, ni sus mensajeros, ni están a cargo de nada. Dios se ocupa Él en sí mismo en persona. Entonces, el primer punto,
no hay emisarios. Cuando hablamos de un tzadik, por ejemplo, concepto que es importante entender acá, vamos a prender la vela a un tzadik y por el mérito de sus acciones pedimos que se nos cumpla o que se cure a alguien o que encontremos algo o 10.000 millones de cosas, todo lo que hacemos cuando rezamos a un tzadik o cuando vamos a la tumba de un tzadik. ¿Qué hacemos ahí? O a un fallecido, a un familiar que falleció. Importante, importantísimo tener en cuenta este concepto que voy a decir ahora. No le estamos pidiendo a la persona, por más tzadik, elevado y de otra naturaleza que haya sido. Cuando vamos a pedir una verajá, no le estamos pidiendo al rabo de no sé dónde que me cure. Lo que estamos pidiendo es que su mérito sume para mí. Como cuando hablamos a alguien y yo tengo que ir a una entrevista de trabajo y sé que el que me va a entrevistar es el mejor amigo de mi tía, le digo, hola, ¿qué tal? Yo soy la sobrina de Chuchi, vengo de parte de ella, recomendada. Ya que yo soy amiga de ella, cuéntenme a mí un poquito más a favor. Eso es el concepto de cuando hablamos, cuando pedimos a un fallecido, cuando pedimos a un tzadik, cuando pedimos por el mérito de Abraham, ¿sí? De nuestros patriarcas. Lo que decimos es, por los méritos de ellos, si yo no me gané los puntos para que vos me registres en este momento el pedido, bueno, por lo menos hacelo por sus méritos. Porque hemos dicho la semana pasada, si no me equivoco, o en alguna clase, que Dios beneficia a las generaciones por los méritos de los anteriores. Entonces nosotros venimos a decir, vengo a cobrar lo que era de mi antepasado, ¿sí? Pero es muy importante eso, porque si yo me encuentro pidiéndole a mi abuela que por favor haga que se cure alguien, porque ella está más cerca de Dios, aunque es cierto que está más cerca de Dios, sigue no teniendo la capacidad de curar a nadie, ¿sí? Y es un error de concepto muy arraigado, y fíjense que estamos hablando de una base, porque ¿a quién tenemos que rezar? Solo a Dios. Entonces, lo que hacemos cuando nombramos a un tzadik, cuando nombramos a una persona fallecida, cuando buscamos un mérito, es decir, vení, acompáñame, haceme gancho en esto, para que, no sé, para yo ir más acompañado, en realidad, porque deberíamos ir nosotros con nuestro mérito y con nuestra mochila y decir, Hashem, acá estoy, esto es lo que soy, y desde este lugar te pido lo que necesito, ¿sí? Pero bueno, pero si a veces nos cuesta un poquito, entonces decir, bueno, voy con este acompañamiento atrás, pero teniendo en cuenta eso. Voy porque entiendo que, bueno, me adueño un poco de sus créditos a favor, pero vuelvo sobre este punto y tendríamos que volver todo el tiempo. Si vemos una foto de un rabo, vemos una foto de un rebe, vemos una no sé qué, de cualquier cosa, entender dos cosas. Una, lo que ya acabamos de decir, y otra, uno puede preguntarse por qué la gente tiene, hay casas muy religiosas, que tienen las paredes, si uno va a Israel, me pasó, ves todas las casas forradas de paredes de fotos de Rabanim de distintas épocas y colores y barbas y sombreros. Entonces, pero a ver, si dijimos este tema de que ojo con la idolatría y que no tengo que confundirme a quién le rezo, ¿por qué hay tantas fotos? Y una vez escuché una explicación que a mí me cerró, que es que uno pone la foto para tener el ejemplo presente de alguien a imitar. O sea, si yo estoy viendo constantemente la foto de, no sé, bueno, de un ramo importante, entonces yo tomo ese ejemplo y es una referencia para mí de decir, bueno, ¿cómo tendría que actuar? Si llego y tengo el libro de la Yonara puesto ahí en la mesa, por lo menos me va a marcar que cuide un poco lo que hablo, ¿sí? Me va a traer a la conciencia. Entonces, la foto del jajam, la foto del rabo, la foto del tzadik, hace que uno tenga esa conciencia todo el tiempo de dónde debería llegar a ser. Y pensándolo en otra, haciéndole audil, pero tomándolo como también fue una respuesta que me gustó, vamos a pensar, si uno es muy fanático de Boca, ¿qué hace? ¿Qué pone? La foto de todo, de Boca, pósters en todos lados, de su cantante favorito, de lo que sea. Dice, bueno, en otra escala, antropomórficamente, también, o sea, tener la foto de los tzadikim es como tener la foto de aquellos que admiramos cerca, para que nos sirva de ejemplo y de referencia todo el tiempo. Nada tiene que ver, o nada tiene que tener que ver con idolatría, ni con creer que la foto me cuida, ni con creer que el tzadik de la foto me está cuidando él en su persona, porque volvemos al punto, estamos teniendo Rambam, Maimónides, y Maimónides es muy tajante en esto.
Nada de corporal se le puede atribuir, el único dueño de las fuerzas es Hashem, y a él, después vamos a volver vamos a ver en los principios más adelante, solo a él debemos rezar. Esto quiere decir, solo a él debemos rezar. Entonces, si vamos a ir cuando uno viaja a un lugar, hay tumbas de tzadikim, en todos lados hay que ir, porque la energía que se crea en ese lugar está buenísima para inspirarnos y para hacernos pensar en las cosas que nos pasan y cuánto podemos tomar de ese ejemplo. Pero es eso, ¿sí? Entonces, punto 1, cuando hablamos de Dios es uno, quiere decir no dejó emisarios. Punto 2, no hay fuerzas que se le opongan. Les digo la verdad, hoy yo creía que el shiur me iba a llevar 20 minutos y veo que no lo voy a terminar, me parece. Punto número 2, no hay fuerzas que se le opongan. ¿Esto qué quiere decir? No hay fuerzas que se le opongan. Si yo digo Dios es uno, y pienso en el Yetzer Hará, en el instinto malo, ¿sí? Como una fuerza que se le opone a Dios, voy a decir el malentendido. El malentendido sobre el Yetzer Hará es, está Dios y está el Yetzer Hará. ¿Vieron los dibujitos animados que aparece el diablito y el angelito de un lado? Entonces uno puede decir, está Dios, hace las cosas bien, y está el Yetzer Hará, el diablo, no sé, que cualquier concepto que le quieran meter, hace las cosas mal, hace las cosas mal. Y en esa lucha, bueno, no. Porque si fuese así, todo el concepto de Dios es uno y Dios es único, si puede alguien ponérsele a la altura a Dios y pelearle a Dios, quiere decir que no es tan único. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Yetzer Hará? ¿Qué son las fuerzas del mal, las fuerzas negativas? Todo el que estudia un poco más profundo sabe que existen fuerzas negativas y que nos tiran para abajo y que quieren el mal. ¿Qué son esas fuerzas? Esas fuerzas, el Yetzer Hará, el Yetzer Hatov, son creaciones de Hashem, que están al servicio de Hashem. Y uno dice que el Yetzer Hará es el instinto malo, el que quiere hacer que yo peque, que todo el tiempo me pone acá la tentación, ¿es una creación de Hashem? Sí, porque es el Yetzer Hará la herramienta que tiene Hashem, bueno, no sé si debe ser, pero la herramienta que se nos presenta en la vida para desafiarnos a ir un paso más. Si no aparece el desafío, yo me quedaría planchado ahí, zona de confort y todos esos conceptos que ahora están tan de moda. Cuando viene el Yetzer Hará, viene un obstáculo que se nos presenta en la vida, está ahí el desafío de decir, yo voy a levantar más alto la pierna y voy a salir de esto. Entonces, y ahí es donde Hashem está mirándonos y diciendo, vos podés, vos tenés la fuerza, y cuando pasamos del otro lado, ahí esperando y aplaudiendo muy bien lo que hiciste. Entonces, entender el concepto Yetzer Hará no es un opositor de Dios, es una creación de Dios, ¿sí? Y está puesta en el mundo al servicio de su voluntad. Podemos hacernos 1.000 millones de preguntas. La respuesta última es lo que dijimos antes. No entendemos cómo es el plan y cómo Dios maneja el mundo. Pero dentro de lo que tratamos de entender en el mundo, este concepto uno lo puede ver en la vida. Podemos mirar en nuestra vida y ver cómo en cada momento difícil, cuando uno pudo agarrarse de Dios de la mano y dar el salto más alto, finalmente terminó también parado más arriba. Entonces, es un concepto que nos... de vuelta, no hay fuerzas opuestas a Dios, porque si no sería parecido y dijimos no tiene semejantes, sino que son creaciones puestas al servicio de Hashem en el mundo. Tercer concepto que nos dice esta de la existencia única de Dios, es que no hay azar, no hay casualidades. Las cosas pasan por el manejo de Hashem del mundo. Y acá voy a decir algo dilemático, que es donde vamos a entrar en el concepto del shiur. Besem Hashem, espero llegar a verlo completo. Pero el cuarto, no sé qué número de no que estamos diciendo, nos dice, Dios maneja las cosas. Por ende, si yo estoy diciendo Dios maneja las cosas, tengo que entender que lo que estoy diciendo es que no hay azar, o no hay esfuerzo que indique, digamos, no hay resultado que tenga que ver con el esfuerzo, sino que todo depende de la voluntad de Hashem. Y acá tenemos que parar un poco y preguntarnos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, todo depende de Dios, estábamos clarísimos. En lo filosófico, maravilloso, ¿sí? Qué lindo, qué hermoso, qué emocionante. Ahora en la vida, ¿qué quiere decir eso? Si yo entiendo que todo depende de Dios, y que las cosas van a pasar como Dios quiera,
hoy no tendría que estar metida en mi casa en cuarentena, ¿no? Sino que tendría que estar ahí por la vida, total, las cosas van a pasar como Dios quiera. Y si yo necesito trabajar para vivir, yo tendría que decir, no, pará. Si Dios me va a mandar el sustento porque Dios decide el orden del mundo, entonces yo no tengo por qué hacer el esfuerzo. Y para explicar este concepto que acabamos de decir, que no hay azar o no hay esfuerzo, resultado, sino que la cosa pasa por otra dinámica, vamos a tener que profundizar en dos conceptos que se llaman bitajón e ishtadlut, que es, bitajón es seguridad, confianza es la palabra, e ishtadlut es el esfuerzo, ¿sí? Bitajón y ishtadlut son una combinación, porque yo digo, confío en que Dios hace todo de acuerdo a su voluntad, digamos, y me manda todo lo que es bueno para mí, entonces yo no tengo que hacer el esfuerzo, porque no depende de mi esfuerzo el resultado. Bueno, por otro lado, o sea, eso sería como bitajón. Pero el concepto de ishtadlut dice, uno tiene que hacer en la vida todo lo que Hashem nos mandó a hacer. Si yo me voy por el concepto de bitajón, yo me debería quedar en mi casa sentada así, no sé, Dios me manda, vamos a pensar en Mitzrayim, cuando salían los judíos de Mitzrayim, iban por el desierto, y tenían, ahí ya dimos el ejemplo este un montón de veces, tenían las nubes que los protegían, tenían la comida, el maná, tenían todo, no tenían que hacer ningún esfuerzo para nada. Entonces realmente su confianza en Hashem debería haber sido, porque también ahí hay cuestiones, pero absoluta. Estoy viendo que realmente viene de Dios. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que caiga lo que Dios me quiere mandar. Y entonces acá vienen dos posturas diferentes. Y explican, dos posturas para explicar lo mismo, pero son distintas. Hay una postura que dice sí, dice Nachmanides. Nachmanides dice, bitajón es la seguridad de que Hashem hará lo que la persona desea. Dice Nachmanides esto. El bitajón es estar seguro de que Hashem va a hacer lo que vos quieras. Entonces, con que vos quieras algo con seguridad, ya está listo, eso es suficiente para que Hashem te lo mande. Entonces uno podría decir, bueno, yo estoy segura que Hashem maneja todo, y que Hashem me va a mandar todo lo que yo necesito, por ejemplo, para comer, no digo solo comida, para mantenerme, ¿sí? Todo mi sustento me lo manda directamente Hashem sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo. Nada. Yo estoy segura que todo viene de Hashem. Entonces yo estoy segura que si yo me quedo así sentada, Hashem va a hacer que en la puerta de mi casa aparezca una bolsa con toda la plata que yo necesito para gastar en el mes. Nachmanides dice, sí, eso es bitajón. Pero ojo, dice Nachmanides, esto aplica solo a quien tiene la absoluta confianza de que las cosas se manejan así. ¿Y cómo podemos saber si uno tiene la absoluta confianza que las cosas se manejan así? Con una pruebita, que podría haberlo hecho ejercicio en realidad. Si yo les digo, te aseguro que Hashem te va a mandar 10.000, no sé, 50.000 pesos y te van a quedar en la puerta de tu casa y vos con eso vas a poder vivir todo el mes, no sé en qué país, pero bueno. ¿Vas a poder vivir todo el mes? ¿Me crees? Sí, te creo, bueno, listo. Mañana quédate en tu casa, va a llegarte porque vos estás seguro que Hashem te manda así. Bueno, ahora hagamos una cosa. Para no correr el riesgo, yo te ofrezco darte hoy a vos en tu mano 45.000 pesos. ¿Qué haces? ¿Te quedás esperando que Hashem te mande los 50.000 mañana o agarrar los 45.000 hoy? Y ahí podemos medir nuestro bitajón. Entonces, ¿qué vamos a empezar a pensar? Yo, ¿qué pensaría? Yo, porque así me la justifico y se los tiro al argumento. No, porque quizá esta es la manera que Hashem me está mandando la plata, me la está mandando a través de este señor que me viene a ofrecer 45.000, ¿no? Y empezamos a disfrazarnos, lo que en realidad es que no tengo la absoluta seguridad, totalmente convencida de que mañana me van a aparecer los 50.000 pesos en una bolsa abajo. Y yo les puedo decir que, por ejemplo, que me pasaron en la vida, yo estoy segura que Hashem maneja las cosas así, y cuando quiere hacer aparecer una plata que para alguien, la hace aparecer. O sea, esto es experiencia personal. ¿Sí? Pero igual creo que yo agarraría los 45.000. Pero entonces Nachmanides dice, bitajón es ese nivel de seguridad tal que vos no agarrarías nada menos, porque vos sabés que Hashem te va a proveer todo lo que vos necesitas, así, sin hacer ningún esfuerzo. Pero dice Nachmanides, dijimos, esto aplica solo para el que tiene un bitajón del 100%, no del 99,9%. Entonces, si vos tenés 99,9%, vas a entrar en el segundo grupo, que es el que viene a continuación,
que es el que tiene que hacer el ishtadlut, hacer el esfuerzo. ¿Qué quiere decir el esfuerzo? ¿Qué quiere decir hacer el esfuerzo? Hacer el esfuerzo es actuar en el proceso como si todo dependiese de mí. Pero tengo que saber todo el tiempo que el resultado no depende de mí. Yo puedo planificar las cosas, puedo hacer las cosas, puedo ser súper cuidadoso, calculador, puedo ser súper racional, puedo tener todo bajo control, ser absolutamente istadlutoso, hacer todo el esfuerzo de mi vida, reventarme para trabajar, estudiar, ser súper exigente y demás, y el resultado puede no tener nada que ver con el esfuerzo puesto. ¿Por qué? Porque el esfuerzo está en mis manos, pero el resultado siempre está en manos de Hashem. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde este concepto? ¿Qué es bitajón desde este concepto? ¿Qué es bitajón para nosotros hoy? Bitajón es que yo voy a hacer todo el esfuerzo en el proceso que tenga que hacer, porque para esto Hashem me puso acá en el mundo, me puso para trabajar, para hacer. Pero tengo que saber todo el tiempo que el resultado no depende de mí. Pero tengo que hacer todo el esfuerzo como si dependiese, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, no le voy a poner las pilas porque igual el resultado no depende de mí, no, Hashem conoce nuestras intenciones, sabe quiénes somos demás, entonces, pero yo tengo que hacer como si dependiera de mí. Hay un concepto que dice que las mitzvot, una mitzvah, cuando uno quiere hacer algo, si tuvo la intención de hacerlo y no pudo, esa mitzvah cuenta como ganada. Vamos a suponer, yo quería ir a visitar a una persona que está enferma, preparé algo rico para llevarle, me subí al auto con tiempo, hice todo bien, saqué el permiso para circular por la provincia, todo perfecto, y estoy yendo al lugar, y cuando llego al sanatorio, por X cosa, me dicen, no puede entrar. Ay, pero si yo hice esto, hice todo el esfuerzo, no puede entrar. Y pero entonces, ¿cómo me cuenta la mitzvah? Si al final yo vine a visitar a la persona que estaba enferma y al final no pude cumplir la mitzvah. Viene ella y me dice, ¿te acordás de lo que hablamos de bitajón? Bitajón es que vos hagas todo el esfuerzo, pero el resultado no depende de vos. No pudiste entrar porque así era el plan de Hashem. Pero vos hiciste todo tu esfuerzo. Como lo que estaba en tus manos vos lo hiciste, acá tenés el pago por esa mitzvah cumplida. ¿Sí? Esto quiere decir vale con la intención. No es, bueno, tenía ganas, pero no fui. Eso es Ishtadlut, sí, Sarita. Eso es, esto que estamos diciendo ahora es Ishtadlut. Ishtadlut es hago todo como si dependiera de mí, pero sabiendo que no depende de mí. Y entonces eso nos ayuda, es tan aliviante, no sé, alivianador hoy en día en épocas tan estresantes y donde uno se propone un millón de cosas y no las puede lograr y se propone. Es tan maravilloso tener este concepto en nuestra mano y en nuestra cabeza, de saber que el resultado no depende de nosotros, porque si no, uno puede sentirse absolutamente frustrado y fracasado en las cosas que emprende, y cuestionarse si lo hizo bien. Pero entonces por eso digo, si uno está seguro que lo hizo bien, que puso el esfuerzo necesario, que puso a Hashem en el medio del camino, es decir, que hizo las cosas como a Hashem le gustaría que se hagan, que trató de traer luz a Dios, la luz de Hashem todo el tiempo al mundo, pero que al final no lo logró, ese no lo logró, no dependía de mí, no estaba en mis manos. ¿Sí? Esto es el concepto que nos quiere, del que estamos hablando en el principio número 2. Es uno, es único. No hay como él. No hay emisarios en el mundo. Las cosas no pasan al azar, porque están dirigidas por Hashem todo el tiempo. Pero yo tengo que actuar en la vida como si de mí dependiese el resultado final, sabiendo todo el tiempo que el resultado no depende de mí. Ahora, ¿cómo saber en este equilibrio de Istadlut cuánto es el Istadlut apropiado? Porque ahí vamos a entrar en otro, ¿no? Porque como todo en la vida es el equilibrio. Me voy a extender 5 minutos más porque encima hay shiur a las 8:15, paso ya, el chico no se vayan. A las 8:15, en el otro link, hay un shiur con un Rav de Panamá que escribe un libro de mi ansiedad a tu felicidad, un libro de conceptos no lo leí todavía, pero estoy esperando porque hay un libro de regalo para los asistentes. Así que quédense a las 8:15, pero vuelvo después de haber pasado el chivo.
Estamos diciendo, todo lo que pasa en el mundo físico tiene una realidad organizada, hay un orden en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir hacer tu istadlut? Hacer tu istadlut es hacer tu esfuerzo dentro de lo que es la naturaleza. Si para lograr tu esfuerzo, si para lograr algo vos tenés que hacer que cambie la naturaleza de las cosas, quiere decir que ya ese istadlut no es el apropiado. Se me ocurría un ejemplo, a veces en los vínculos, ¿no? Estoy dando un ejemplo como quizás muy general, pero a veces en los vínculos uno intenta establecer una relación con otra persona y no sale, y no da, y no sale, y no sale, y uno le pone esfuerzo, y le pone esfuerzo, y no sale, y no sale, y no sale. Y vos decís, bueno, pero ¿hasta dónde uno tiene que pelear por este vínculo? Y pensaba en este ejemplo, ¿no? Mientras las cosas sean de acuerdo a la naturaleza. Si hay una persona que es como un lobo, que naturalmente es como un lobo, y yo pretendo que cambie y pase a ser un cordero, yo estoy pretendiendo, pidiendo algo más allá de lo normal de la naturaleza. Entonces yo quiero cambiar a alguien, porque eso pasa un montón en los vínculos complicados, que yo quiero que el otro cambie. Si yo quiero que el otro cambie, no estoy hablando en un vínculo de pareja solamente, estoy hablando en cualquier vínculo, ¿sí? De amistad, todo. Si yo quiero que el otro cambie su naturaleza y estoy esforzándome para hacer cosas para que el otro cambie, estoy haciendo un esfuerzo que no es el istadlut apropiado, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber cuál es el istadlut apropiado? Mientras sea como las leyes naturales, mientras tenga un orden, mientras tenga una lógica. Si yo por hacer un esfuerzo extra de alguna cosa, no sé, quiero viajar a un lugar, y para poder viajar a ese lugar, tengo que realmente, no sé, quedarme pobre durante 10 años y no comer, tomar agua, quiere decir que el esfuerzo que tengo que hacer para eso es más allá del que tengo que hacer. ¿Y cuál es el problema de hacer más esfuerzo del que tengo que hacer? Que si yo hago un istadlut más del necesario, estoy creyendo que yo soy el responsable del resultado de las cosas. Entonces, este concepto nos lleva a pensar y a decir, si la cosa no sale, cuando vos ya hiciste todo lo que creías que podías hacer, quiere decir que ahí Hashem te está diciendo, no, no va por ahí, ¿sí? ¿Qué pasó con Yosef en la cárcel? Última explicación con respecto a esto. Dice, Yosef estaba en la cárcel, junto al copero y al panadero, les interpreta los sueños y le dice a uno de los dos, vos vas a ser liberado, cuando salgas, acordate de mí, le dice no me acuerdo cuál, creo que al copero. Cuando salgas, acordate de mí. Cuando sale, efectivamente el otro sale, se olvida de él 2 años. Se olvida, hasta que un día, cuando paró sueña, mucho tiempo después, le dice, había un chico ahí en la cárcel que me interpretó un sueño, y 2 años después va y lo busca. Y lo sacan así, de un segundo para el otro. Y Yosef es muy criticado por esta acción de haber dicho, che, acordate de mí cuando salgas, habla por mí. ¿Pero por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero cualquiera que tenga esa situación le diría al otro, che, acordate de mí cuando salgas, porque vas a ir en un lugar muy acomodado, acordate de mí cuando salgas. ¿Es un istadlut fuera de lugar? O sea, Yosef hizo mal, porque dice, ahí se cuestiona el bitajón. Dice, Yosef no confiaba tanto en Hashem, por eso le pide al copero que lo saque. Y como no confió en Hashem, el copero se olvidó de él durante 2 años y recién se acordó de él 2 años después. ¿Cuál fue el problema de Yosef? Que su istadlut no era el apropiado. ¿Por qué? Porque dice, uno tiene que pensar muy bien cuando va a hacer el istadlut. Dice, si Yosef hubiese pensado muy bien, se hubiese dado cuenta que ese tipo que era, no sé, no era confiable, que era una persona que no era una persona muy honrosa y demás, no iba a ser el que lo iba a ayudar a salir. Entonces, Yosef en su nivel, no estamos hablando, digamos, también, ¿no? Uno tiene que tener dónde estoy yo, dónde está Yosef, pero Yosef en su nivel debería haber tenido en cuenta que no era esa persona a la que le tendría que haber pedido la ayuda. Que esa ayuda, pedirle eso, estuvo de más. ¿Sí? Uno podría, siempre cuando pasan estos ejemplos, cuando uno mira para atrás y dice, ay, pero qué duro, qué difícil. Pero la explicación es esta. Pensemos a quién le estamos pidiendo que nos dé una mano. ¿No? Todo el tiempo estamos necesitando a alguien que nos haga un gancho. Pero si vos sabés que hay alguien que es totalmente turbio, que para lograr hacerte un resultado vas a tener que hacer cosas que no están bien en el camino, no pidas ahí, no hagas el istadlut por ese lado. Deja que Hashem se ocupe de ponerte los faros en el camino o las sogas de las cuales agarrarte. Pero si ves que es algo que es muy turbio, déjalo pasar. ¿Sí? Así que bueno, esto es el concepto que hemos hablado hoy de istadlut y bitajón. Voy a leer en voz alta este mensaje que acaba de aparecer ahí abajo, que es un pedido que estamos haciendo desde la Keilah
para que el que quiera, totalmente voluntariamente, pueda hacer un aporte para la Keilah. Están todas las instituciones pasando por momentos muy complicados, no hay donaciones, por ende se está buscando, así que el que quiera, el que pueda, sin compromiso, por vez única o por todas las veces, ahí están en el chat los links para hacer una donación por las clases. En general se está pidiendo después de todas las clases. Esto puede ser sin la clase, con la clase, no venir, no donar, pero sí venir. O sea, esto, olvídense, estoy pasando chivo porque ahí apareció. Así que bueno, repaso muy rápido. El principio número 2 nos habla de Dios es uno, único, no hay semejante, es indivisible, por ende todo está bajo su control, no hay otras fuerzas que manejen las cosas. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo como si el resultado estuviese en nuestras manos, sabiendo que el resultado no está en nuestras manos. Esto es el principio número 2. Be'ezrat Hashem, la semana que viene a las 7 nos encontramos para seguir. Insisto en lo que yo siempre, quedamos fijos Be'ezrat Hashem para los miércoles a las 7, porque hoy tuve sin celular y casi no puedo mandar los mensajes, así que ya saben todos que acá los espero la semana que viene a las 7, igual seguiré mandando. Un beso a todos, 8:15, quédense en la otra charla que parece muy prometedora. Vamos a ver. Muy bueno, Debo, gracias. Gracias, Debo, muchas A gracias. ustedes. Muy lindo. Chau, chau. Gracias por estar ahí a todos. Gracias, para Débora, que puedan besito. entrar al otro chat. Un beso a todos.